Hola chicos y chicas, lo que vamos a hacer el día de hoy en este nuevo video es tratar el tema del análisis de costos desde la perspectiva de la resolución de más problemas resueltos. Ya, en el video anterior lo que yo hice fue explicar cómo se calculaban las órdenes de producción a nivel empresarial y eso eran los ejercicios más sencillos que podíamos encontrar, porque simplemente lo que hacíamos era a partir de requerimientos de compras necesitábamos, ¿cierto?, sacar cuánto costaba una orden de producción de una determinada empresa. Entonces, ahora vamos a empezar a ver más situaciones empresariales, pero vamos a dar énfasis en otros aspectos que se aplican sobre la base de la producción, ¿ya? Sigue siendo un video básico, es el primer problema, es el segundo problema, pero es el primer problema un poco diferente, porque ya no es tan sencillo y obviamente si se le agarra la lógica, sí va a ser más sencillo poder resolverlo. Pero obviamente todo eso se logra con la práctica. Ya, nadie nace sabiendo estos temas. El enunciado, la primera parte del enunciado dice que una empresa textil presenta la siguiente información del mes de abril pasado en que fabricó 9.500 unidades de su único producto y vendió 6.500 unidades a 3.808, IVA incluido, y nos dice que el impuesto a las utilidades es del 27%. Entonces aquí hay ciertas características que recalco porque en el video anterior también las trabajamos, y era que primero que todo se habla de un único producto. Para poder ser más simplista y para poder hablar en términos pedagógicos, lo que nosotros hacemos es trabajar con la simplificación pedagógica, es decir, hay un único producto. ¿Ya? Eso obviamente simplifica los cálculos a un nivel de evaluación. eh, y obviamente aquí otra cosa que tenemos que destacar siempre, que esta información, toda la información de la contabilidad se da respecto a ciertos periodos de tiempo. Acá se nos habla del mes de abril, ¿ya? Y en este tipo de problemas es importante saber cuánto es lo que fabrica y cuánto es lo que vende. En este caso es una empresa textil. Eso quiere decir que es una empresa productiva que vende lo que fabrica. Porque también puede pasar que hayan empresas comerciales, que son aquellas empresas que se dedican a distribuir productos, a ser intermediarios, etcétera. Entonces, en este caso es una empresa productiva, ¿ya? Aquí nos dice que fabricó 9.500 unidades, pero vendió 6.500. Entonces ya vamos a saber que ahí le van a quedar 3.000. Y obviamente el impuesto a la utilidad es del 27%. Y aquí nos resume en una tabla más información referente a las características operativas, ¿ya? En algunos problemas puede ocurrir que esta información la den en una especie de párrafo, como acá nos dan un párrafo pequeño, y otras veces puede ocurrir que la den agrupada en tablas. Obviamente va a ser mucho más adecuado, mucho más conveniente para el estudiante que se dé en este formato porque es mucho más fácil trabajar y ya la información está dispuesta. En cambio, cuando nos dan un ejercicio que está con puro párrafo, ya es más complejo captar la información, aunque como también he dicho, lleva práctica. Entonces, desde la perspectiva de la lectura de esta tabla, hablamos de materia prima directa. Ya expliqué ayer que eso hace referencia exclusivamente a toda la materia prima que esté involucrada de forma directa en la elaboración de ese producto. Mano de obra directa variable. ¿Por qué se dice que es mano de obra directa? Primero porque es las personas, el equipo humano, el recurso humano que está destinado directamente a producir el bien o servicio. ¿Y por qué variable? Bueno, ocurre que es variable porque va a depender de la cantidad de unidades que se produzcan. Ya, esa es la diferencia. Cuando se habla de fijo, es la misma cantidad independiente de cuántas unidades se produzcan. Por ejemplo, un costo fijo, hablando de algo que es fijo, en una empresa va a ser el tema de las maquinarias. Tú, si arriendas maquinaria, vas a tener que pagarla, produzcas 10 unidades o produzcas 1.000.000, ¿ya? Y es un costo que se paga una vez. Y el variable va a depender de cuántas unidades se produzcan, del volumen de producción industrial. Acá tenemos la mano de obra directa, 150 pesos, que es una vez nomás porque es fijo. La mano de obra directa variable va a depender de cada unidad y es de 240.
y los materiales directos de 660. También tenemos los costos indirectos de fabricación. No sé si los mencioné en el video anterior, son los CIF, costos indirectos de fabricación. Aquí también están sus variantes de variable y fijo. Los costos indirectos de fabricación son todos aquellos costos que están involucrados en el proceso, pero que no se relacionan directamente con la producción del bien o servicio, pero que sí o sí se necesitan pagar porque son, digamos, de alguna forma atingentes o están relacionados intrínsecamente durante todo el proceso de confección o de aprovisionamiento del bien o servicio, ¿ya? Por ejemplo, la luz, el agua, el cable en una empresa, los servicios sanitarios, la limpieza de los baños, la mantención, la derratización, qué sé yo. Todos esos bienes o servicios más bien que permiten que la compañía, que la organización o que el layout de la corporación, el soporte informático también puede ser, todas esas cosas funcionen, aunque no están directamente relacionadas con la producción del bien o servicio que se ofrece, que en este caso es textil, pero que sí o sí se requiere. Y obviamente también va a ser variable en el caso de que va a depender de la cantidad de unidades producidas, y va a ser en este caso de 330 pesos, y va a ser fijo cuando se paga una sola vez. Por ejemplo, el arriendo es un costo indirecto de fabricación fijo. La luz va a ser variable porque va a depender de cuánta luz se ocupe. Y así nosotros vamos a tener una serie de conceptos que van a ser variables fijos y obviamente los más principales que son el MPD, materia prima directa, el MOD y el CIF. MOD, mano de obra directa, y CIF, costos indirectos de fabricación. ¿Ya? Voy a hacer un video especialmente dedicado a hablar de lo que son el MOD, el CIF y el MPD y explicar con más detalle lo que es fijo y variable por si no entendieron bien o si quieren recapitular. Ya, pero simplemente eso guarda relación con se paga una vez o va a depender de cuántas unidades se produzcan, ¿ya? Aquí nos dice costo variable unitario de comercialización, va a haber un costo variable que va a ser el 5% del precio de venta, ¿ya? Y aquí tenemos gastos que son, en cuanto a generalización, costos totales, es decir, nos los dan como total, y por eso están en esta columna de acá, y son 1.150.000, y eso es por comercialización fijo, por gastos que sí o sí vamos a necesitar para comercializar nuestros productos, ya que si yo pueden ser camiones para, en cuanto a logística para transportarlo, puede ser publicidad, marketing, propaganda, pueden ser cosas que sí o sí hay que pagarlo, y obviamente gastos de administración, qué sé yo, pintura, reparaciones, eléctricas, mecánicas, y bueno, es como ya lo que he dicho, que son como cosas transversales a todo el proceso, pero que sí o sí se necesitan para que el layout corporativo, la empresa como tal, esté dispuesta y pueda ofrecer su servicio. No es solamente, o sea, en realidad cuando nosotros tenemos una empresa, las empresas son un conjunto sistémico de procesos interconectados, de personas, máquinas, equipos, situaciones y muchas otras cosas que se involucran de una manera en la cual todo confluye hacia el logro de los objetivos. Ya entonces, desde esa perspectiva, nosotros no podemos decir es solamente producir, hay muchos gastos asociados, muchos costos, mucha logística, mucha preparación, administración, control, liderazgo, recursos humanos, tecnologías de información y comunicación, finanzas, marketing, estrategia, un sinnúmero de fenómenos que se juntan para poder darlo. Entonces no es, yo voy a poner una empresa y gastos asociados. Eso siempre va a pasar. Y como nota dice que no había inventarios iniciales de productos terminados, es decir, al comienzo no había inventario de productos que ya estuvieran listos para poder vender. Y esos son una parte de los requerimientos. La otra parte sería desde la perspectiva de más información referente a los requerimientos. Dice que también el sistema es PMP de asignación de la materia prima. Desde esa perspectiva, nosotros tenemos un criterio bastante claro para poder describir qué más es lo que se nos está pidiendo. Ahora sí, en la diapositiva anterior estaba incorrecta porque estaba un enunciado de la problemática del video anterior. Sin embargo, acá ya está la que efectivamente vamos a ocupar, ¿ya? Entonces se nos piden tres cosas: confeccionar el estado de resultados detallado, calcular el costo unitario del producto y calcular el costo del inventario final, ¿ya? Entonces, ahora voy a compartir un Excel en el cual concentramos toda esta problemática resuelta paso a paso.
Bueno chicos, acá ya estoy compartiendo el Excel en el cual vamos a explicar cómo se compone esta resolución. Entonces nosotros, si recapitulamos, teníamos una empresa textil que para el mes de abril producía 9.500 unidades y de esas 9.500 unidades vendía 6.500 a un precio de 3.808 pesos, IVA incluido. Entonces aquí la información más importante yo ya dije que era que producía 9.500, pero vendía 6.500. Igual es importante de decir que es su único producto. Eso quiere decir que estamos generalizando con es una empresa que produce un único producto y eso simplifica los cálculos. Ahora, esos 6.500 hace que, como se produjeron 9.500, sobre en un inventario que ya vamos a ver cómo vamos a poder trabajarlo. Este es un ejercicio de prueba, ¿ya? Aquí tenemos el precio y tenemos el impuesto del 27%. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Nosotros sabemos que habían costos por materiales directos, que eran de 660 pesos, y mano de obra directa variable de 240 pesos, mano de obra directa fija 150, costo indirecto de fabricación variable 330, costo indirecto de fabricación fijo 220, costo variable unitario de comercialización 160. Como eso iba a depender en cuanto a costo unitario por cada unidad, eso se va a repetir la cantidad de veces de las unidades, lo multiplicamos por la cantidad de unidades producidas. ¿Por qué? Porque como estos son costos de fabricación, si bien vende 6.500, él fabrica 9.500 esta empresa, entonces esos costos, como son unitarios, los multiplicamos por 9.500 y obtenemos todo esto que se encuentra en esta columna de acá. Es decir, que en total, por materiales directos son 6.270.000 pesos, por mano de obra directa variable son 2.280.000 pesos, por mano de obra directa fija son 1.425.000 pesos, por costo indirecto de fabricación variable son 3.135.000 pesos, por costos indirectos de fabricación fijos son 2.090.000 y por costo variable unitario de comercialización son 1.040.000. ¿Ya? ¿Qué otra cosa tenemos que trabajar? Nosotros tenemos un precio IVA incluido que es de 3.808. Evidentemente, y como lo hicimos en el video anterior, en el caso de Chile el IVA es de un 19%, entonces a ese valor lo dividimos como por 1,19 para quitarle su 19% y nos da un precio de venta neto de 3.200 pesos. ¿Ya? Ese es el precio que vamos a trabajar. Ojo, que en algunos enunciados dice IVA incluido y en otros dice más IVA incluido, lo cual en términos estrictos no significa lo mismo. Ya vamos a ver por qué. Pues si nos dice IVA incluido, quiere decir que en ese precio ya está incluido el IVA. En cambio, más IVA incluido significa que es un neto al que le tenemos que incluir el IVA. Entonces, ya calculamos los costos totales de materia prima directa, mano de obra directa fija y variable y costo indirecto de fabricación fijo y variable. A su vez, estos gastos de comercialización fijo y gastos de administración fijo queda tal cual porque desde la perspectiva de la totalidad ya los tenemos listos para poder ocuparlos. A su vez teníamos un precio neto, es decir, un precio sin IVA de 3.200. ¿Ya? Ese precio neto nos permite ver efectivamente el precio que cuestan los productos. Entonces, ahora nosotros tenemos que hacer lo que nosotros denominamos como estado de resultados. ¿Qué es lo que hace un estado de resultados en contabilidad y costos? El estado de resultados lo que hace es, bajo la perspectiva de un problema, es trabajar con una especie de radiografía o de informe final de cuál es la utilidad o cuál es la ganancia total por una operación industrial. Ya en este caso me faltó decir que como nosotros tenemos todos los costos unitarios, es decir, materiales directos MPD, mano de obra directa variable mod variable, ¿cierto? Mano de obra directa fija, sí fijo y sí variable.
Si nosotros sumásemos todos estos, nos da como resultado el costo unitario, porque son puros costos unitarios. Entonces, ¿cuál es el costo unitario de este producto? Que es la suma de, como acá lo indica, todos estos costos que acabo de mencionar, mod, CIF y MPD, tanto fijos como variables. Y esto es muy importante porque nos permite resolver la problemática. Entonces, nosotros sabemos que en ventas tenemos que vender 6.500 de las que produce. Entonces, ese resultado es la multiplicación de las 6.500 unidades que se venden por el precio neto que acabamos de calcular sin el IVA de 3.200. Entonces, en cuanto a ventas, tenemos 20.800.000. Por definición, la utilidad bruta es la relación de resta, de diferencia entre la venta menos el precio de venta menos el costo de venta involucrada el volumen de producción. Y eso es antes de que se le aplique impuestos. Entonces tenemos las ventas y ahora el costo de ventas, la suma de los costos unitarios de 1.600. Entonces esos 10.040.000 son el producto de también las 6.500 unidades que se venden por los 1.600. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos esa resta de los 20.800.000 y los 10.400.000, nos da, ¿cierto? 10.400.000, que es la utilidad bruta. A esa utilidad bruta, o como es un costeo por absorción, lo que nosotros hacemos es restarle todo lo que son costos o gastos. Tenemos un costo de comercialización variable, que es se podría decir, un 160, porque es, digamos, el 5% del costo. ¿Ya? Entonces, ese 5% nosotros lo calculamos en base a el 3.808, nosotros le quitamos el IVA y lo multiplicamos por un 5%. Entonces, es el 5% del neto, costo variable de comercialización. En el enunciado nos decía que era el 5% del precio y obviamente como le quitamos el IVA es un 3.200. El 5% de 3.200 es 160. Se me había olvidado explicar eso. Entonces ahí está el costo de comercialización variable, que son esos 160 por las unidades vendidas. 6.500, eso nos da 1.040.000. Este costo de comercialización fijo y costo de administración fijo nos daba el enunciado. Ya eso nos daba el enunciado. Entonces si a esos 10.040.000 le restamos todos los costos, nos da, o todos los costos fijos o costos que tienen que ver con la producción, comercialización, todo lo que es, digamos, transversal al proceso, nos da 5.460.000 y eso es antes del impuesto, y el enunciado nos decía que el impuesto era de un 27% sobre las ganancias. Entonces, el 27% de esos 5.460.000 es 1.474.200. Entonces, ese es el impuesto a las ganancias, el byte, como se le denomina. Entonces, si nosotros hacemos esa diferencia, finalmente nos da la utilidad neta final. En este caso, la utilidad neta final es de 3.985.800. Entonces, ¿cómo resolvemos estos problemas? Si es por costeo por absorción, tenemos el concepto de utilidad bruta, que simplemente lo que mide es la diferencia entre las ventas menos los costos, pero a esa utilidad bruta nosotros tenemos que restarle todos los gastos fijos, gastos de comercialización, gastos de administración o gastos de comercialización variables, y ahí nos da la utilidad, se podría decir final, en el caso de que no hayan impuestos, y si es que hay impuestos, se le denomina utilidad final antes del impuesto. Entonces de ahí calculamos el impuesto, que es del 27%, y ahí sí, como nos hablaba de impuestos, esa diferencia hace la utilidad neta final. Entonces en algunos problemas esta figura no existe porque no hay impuesto y el problema terminaría acá, pero no es el caso. Ojo que todo esto es por el método de costeo por absorción. Hay muchos otros costeos, está el costeo ABC, está el costeo tradicional, hay muchos otros costos, directo, variable, hay muchos costeos y en este caso hemos trabajado el absorción, ¿ya? Es decir, que trabaja los costos de comercialización acá. En otros costeos se separa lo que es fijo de lo que es variable. Se saca un costo unitario fijo y un costo unitario variable. El costo unitario sabemos que es la suma de todo el MOT, el CIF y el MPD. Eso nosotros ya lo hicimos aquí arriba, ya no es novedad, el 1600. Y entonces,
¿Cómo calculamos el inventario final? Muy sencillo. Lo que pasa es que nosotros producimos como compañía 9.500 unidades, ¿ya? Pero de esas 9.500 unidades nosotros vendimos 6.500. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos sobran 3.000 y esas 3.000 quedan en inventario. Es un lugar físico dentro del layout que puede ser una bodega, un container, una sala de ventas, nos da lo mismo en este caso porque estamos describiendo en términos simplistas, genéricos y pedagógicos. Simplemente esas 3.000 unidades tienen un costo y ese costo sigue siendo los 1.600 a los cuales se atenía en cuanto a la producción. Entonces, si multiplicamos esos 3.000 por eso, por decirlo de alguna forma, 1.600 nos da como resultado 4.800.000, que efectivamente es el costo total del inventario final, ¿cierto? Después de que los productos están terminados. Entonces eso sería lo que vimos el día de hoy. Vimos un ejercicio en el cual nos dan una empresa determinada, tiene diferentes costos de producción, siempre nos avisa cuántos produce y cuántos vende, no habla de que hay un único producto, nos habla de un precio en el cual el IVA está incluido, le sacamos el IVA, trabajamos con los costos, a partir de eso hacemos un estado de resultados, en dicho estado de resultados sacamos la utilidad bruta, que es solamente ventas menos costos, le restamos todo lo que tiene que ver con costos o gastos, más bien, y obviamente si hay impuestos, aplicamos sobre la base de ese porcentaje de impuestos y sacamos la utilidad neta final. En los próximos videos vamos a trabajar más problemas en los cuales hay que hacer análisis del ciclo del costo, hay que trabajar con el análisis del costo y vamos a ir escalando en dificultad. Vamos a ver más tipos de costos y vamos a ver diferentes costeos, ¿ya? Para luego proceder a trabajar con lo que tiene que ver con presupuesto, balance presupuestario. Y eso sería, espero que le haya gustado el video, cualquier sugerencia o duda se acepta. Estamos trabajando para eso. Chao.